Hola, alma inquieta, ¿tienes problemas con tus vecinos? ¿Tienes ahí a un vecino que te está fastidiando constantemente, que te tiene ya a un nivel de desesperación increíble y que ya no sabes qué hacer? Bueno, vecinos tenemos todos, y cuando tenemos a un vecino molesto, pues siempre podemos recurrir a la magia para hacer un hechizo para alejar a esos vecinos o que nos dejen de molestar. Y yo hoy te voy a decir cómo hacer el agua de guerra para eso, para que alejes a tu vecino y si no se va, pues que deje de molestarte y que puedas disfrutar de tu casa y vivir con tranquilidad sin que esa vecina o ese vecino te esté molestando constantemente. Vas a necesitar agua, guindilla o cayena o chile. También 7 clavos. 7 clavos, a poder ser 7 clavos de hierro que luego se puedan oxidar. Un frasco de vidrio o de cristal, 3 velas de té, porque luego el agua hay que consagrarla, y sal. Sal marina de grano gordo. Y si tienes sal negra, si tú ya has hecho tu sal negra, pues también un poquito de sal negra. Primero te voy a decir cómo se prepara el agua de guerra y luego te diré cómo tienes que usarla. El primer paso, como hacemos cada vez que utilizamos un recipiente, lo limpiamos con el humo de un incienso limpiador que tú tengas. Lo dejas ahí llenándose de humo hasta que se llene de humo por completo, que esté bien lleno de humo, porque ese humo va a ir limpiando el recipiente. Cuando ya lo tengas lleno, lo tapas y lo dejas un ratito que el humo del incienso haga ese efecto limpiador en el frasco, mientras vas preparando todos los ingredientes que vas a introducir dentro de la botella de guerra. Como te he dicho, puede ser guindilla, cayena o chile. También hay algunas aguas de guerra que se hacen con musgo español, pero a mí me gusta hacerlo con este ingrediente. 7, porque 7 es el número mágico. Los 7 clavos, si son de hierro, muchísimo mejor, porque al estar metidos en el agua se van a ir oxidando y queremos usar para el agua de guerra ese óxido de los clavos. También 7 clavos. Si tienes la sal negra, una pizca de sal negra. Si no tienes sal negra, pues la sal de cocina normal que uses de manera habitual. De todas maneras, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo y por aquí en la tarjeta de información te dejaré un enlace para que veas cómo se hace la sal negra. Yo tengo un poquito aquí en este recipiente. Ya ha estado el tiempo suficiente el humo dentro del frasco, ahora lo abrimos y metemos los 7 clavos, con la intención puesta en que es para alejar a nuestro vecino, que deje de molestarnos, que no nos fastidie más la vida. Sabéis que tengo otro vídeo publicado de cómo se hace un hechizo para alejar a un vecino, pero claro, me preguntáis, ¿y si no sé el nombre? Bueno, con esto no necesitas saber el nombre de tu vecino, solamente tienes que tener puesta la intención en esa persona que quieres alejar, a ese vecino que quieres que te moleste, sepas su nombre o no sepas su nombre. Una vez que has introducido los 7 clavos, introduces las 7 piezas de guindilla, de cayena o de chile. Si optas por el musgo, pues un buen manojo de musgo. 7 clavos y 7 guindillas. Ahora una pizca de sal. Si es sal negra, mejor. ¿Por qué? Porque la sal negra tiene la propiedad mágica de protegernos, de limpiar y de conseguir el éxito en lo que nos proponemos. Yo creo que para este tamaño, con esa sal negra es suficiente. Y ya, el siguiente paso es llenar la botella de agua. Yo voy a usar agua mineral. Hay tradiciones que lo hacen con agua de estanque, agua de pantano, agua de charco, es decir, con agua sucia. Ahí te dejas llevar tú por lo que te apetezca hacerlo, pero eso sí, te aseguro que con agua mineral también funciona, pero
Si a ti te apetece más hacerlo con agua estancada, siéntete libre de usar agua estancada. Ese humo que ves que sale es porque le queda todavía humo del incienso dentro, ¿eh? El agua es fría. Lo tapas un poco, lo agitas. En todo momento la intención puesta en ese vecino o en esa vecina que quieres alejar de tu vida, mientras que haces todo el proceso. Así ya estaría el agua preparada, ¿vale? Pero este agua, para que tenga fuerza, la tenemos que consagrar. Sobre una superficie lisa o sobre un plato, dibuja con sal un triángulo invertido, que es el símbolo del agua. Una vez que has hecho el triángulo, lo repasas un poquito, que no tenga muchos huecos. Y en el centro del triángulo colocas el agua, pero destapada. Y alrededor del símbolo del agua formamos un triángulo con 3 velas de té. Intenta que ese vértice esté apuntando al norte. Con cerillas de madera prendes las 3 velas . Y con tu vara de poder, y si no tienes vara de poder, con tu dedo índice y corazón de tu mano dominante o con una punta de cuarzo, dibujas sobre el agua el símbolo que a ti te represente. Yo he dibujado el pentáculo, puede ser una cruz, un círculo simbolizando al universo, un infinito. Ya ahí te dejas llevar por tus creencias y tus costumbres. Y dejas ahí el agua hasta que se terminen de consumir las velas. En todo momento tienes que tener puesta la intención en ese vecino o en esos vecinos que quieres alejar. Y una vez que ya se han terminado de consumir las velas, vuelves a agitar el agua. ¿Cuándo la tienes que hacer? La puedes hacer cuando quieras. ¿Por qué? Porque este agua tiene que estar así cerrada, le puede dar la luz. Tiene que estar cerrada por un ciclo lunar completo, es decir, más o menos entre 28 y 29 días, y a partir de ahí ya la podrás usar. En ese periodo lunar te vas a encontrar con el cuarto menguante, con la luna nueva y con la fase de luna llena. Bueno, pues cuando sea, tú eliges o cuarto menguante, o luna nueva, o luna llena, tienes que poner este frasco de agua que ya está consagrada, que ya está preparada para que se cargue con una de esas 3 fases lunares. Durante todo ese mes, pues lo vas moviendo de vez en cuando, incluso abrirlo para que le entre un poquito de oxígeno de vez en cuando, y lo sigues agitando. Cada vez que lo agites, piensa en ese vecino que quieres alejar. Cuando lo abras, si te huele mal, no te preocupes, consiste en eso. ¿Y cómo lo puedes usar? Primero te voy a decir la manera tradicional como lo hacían nuestras abuelas, cosa que yo no te aconsejo que lo hagas. Directamente estallaban y rompían la botella de agua de guerra en la puerta de su vecino. Pero ahora vivimos en apartamentos y hay mucha seguridad y puede haber problemas. Entonces no te lo aconsejo. ¿Qué te aconsejo que hagas con este agua? Fuera de la puerta de entrada a tu casa, viertes un poquito y la dejas ahí. Aunque los vecinos digan, uy, a alguien se le ha derramado agua, no te importe. Así, todos los días un poquito, hasta que el agua se termine. Y una vez que el agua ya se ha terminado,
los restos que quedan, los clavos, la guindilla, el frasco, te tienes que ir lejos, lejos de tu casa, donde tú quieras mandar a tu vecino. Es decir, cuanto más lejos, mejor. Y en un campo o en un contenedor de basura incluso puedes tirar la botella. Eso sí, intenta tirarla con fuerza, con la intención de que la botella se rompa. Y a partir de ahí el hechizo estará hecho. Bueno, pues yo espero que te haya gustado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!